Muy buenas tardes y les hago llegar mis saludos y afecto a todos a quienes en esta hora se encuentran conectados participando de esta jornada. Agradezco a la doctora Viviana Arcidiácono la invitación a participar de este ciclo de encuentros que están vinculados a la reforma judicial y la bienvenida que ha dado el doctor Germán Mauger, con el cual coincido que es innecesario la lectura de los currículums, porque creo que a través de las acciones y de lo que uno va desarrollando en su carrera profesional y personal, llevando adelante esta temática de género, es lo que nos va marcando más allá de los currículos. Así que bueno, quiero también saludar con mi mayor respeto a cada una de las organizaciones que auspician esta convocatoria, y que sin lugar a dudas tiene como objetivo lograr una comunidad más equitativa y con justicia social. Justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos, que es necesario para eliminar las barreras que enfrentan las personas debido al género, la edad, la raza, la cultura, ¿no? Entre otras. Hablar de género, de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, más allá que es un tema que hoy parece muy progre, que está en boca de todos, la realidad es que no resulta un tema sencillo para abordar porque juegan particularmente los prejuicios, los estereotipos y la concepción binaria que está inserta en el patriarcado, que es parte de nuestro arraigo cultural, el cual debemos desandarlo. Entonces, teniendo como eje el motivo de esta convocatoria, resalto que hoy es, sin lugar a dudas, indispensable e imperioso hablar del diseño de políticas públicas para el Poder Judicial a fin de incorporar la perspectiva de género, entendiendo que ese es el mecanismo necesario para erradicar la desigualdad de género y las violencias contra las mujeres como contra el colectivo LGTBI+. En este camino creo que es necesario justamente impulsar la incorporación de la perspectiva de género, que es el tema que nos convoca, tanto en lo que hace a la planificación institucional como en los procesos judiciales, con el objeto de lograr la igualdad entre varones y mujeres y otras divergencias, tanto para las personas que utilizan el sistema de justicia como para las personas que integramos de una u otra forma el Poder Judicial o el sistema judicial. Hoy surge como patente que a raíz de esta pandemia de la COVID-19 han surgido nuevos obstáculos que se suman a los ya existentes de carácter social y sistémico que persistían antes y que impactan particularmente a las mujeres y otras diversidades, tales como la mayor vulnerabilidad frente a la violencia ante esta situación de aislamiento, las dificultades que deben sortearse para ser escuchadas y tratadas las denuncias, y en otro plano también cómo impacta en la participación y el liderazgo de las mujeres ante las obligaciones domésticas y de cuidado que debemos asumir. Siempre señalo que la temática de género referente a los derechos de las mujeres es un tema que está hoy presente, que ha sido popularizado sin lugar a dudas a partir del 2015 con el movimiento Ni Una Menos, el que puso luz sobre una realidad y despertó el interés de la sociedad y de la agenda política por la lucha contra los femicidios, si bien era un tema sobre el que se venía batallando desde hacía muchísimos años sin una mayor escucha. Respecto de la comunidad LGTBI, pese a que sus luchas se instalan también como públicas en el plano internacional a partir de la década del 70, a través del movimiento de liberación LGTB, en nuestro país recién en estos últimos años se ha puesto en agenda para la traza de políticas públicas, y aún sigue siendo muy arduo el camino en el reconocimiento de sus derechos, quienes además padecen de altos índices de violencia, discriminación y exclusión. Entonces así decimos que a reconocer en plenitud los derechos de las mujeres ha sido y es una ardua tarea en todos los ámbitos, pero más del colectivo de las personas LGTBI que no responden a esta concepción binaria atravesada culturalmente. Esta falta de reconocimiento de derechos se da pese a que nuestro país reconoce constitucionalmente en el artículo 16 el principio de igualdad, como todos sabemos, además de haber suscrito una cantidad de instrumentos internacionales que hacen el reconocimiento, algunos de los cuales a partir de la reforma constitucional del 94 tienen jerarquía constitucional.
A partir de estos instrumentos, numerosas leyes se han sancionado en concordancia con tales instrumentos y con reconocimiento del principio de igualdad. Es decir, que desde este aspecto normativo, tal reconocimiento de derechos existe, pero evidentemente no se ve plasmado en la realidad. Hay diversos factores que intervienen para que esos derechos proclamados en esos instrumentos internacionales y nacionales no logren hacerse efectivos. Y para esto creo que debemos ver sintéticamente un poco de historia. En cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, marcamos como un gran hito desde 1975, la Organización de las Naciones Unidas, que ha convocado diversas conferencias mundiales sobre la mujer, siendo la cuarta principalmente, la realizada en Beijing en 1995, la que marca un importante punto de partida para la Agenda Mundial de Igualdad de Género. En esa conferencia se adopta la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la que constituye un programa y puntos de partida en favor del empoderamiento de las mujeres, y que se funda particularmente en la igualdad de género. Todavía hoy en día continúa siendo esta guía fundamental para el logro de igualdad en todos los ámbitos y el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y niñas en todo el mundo. A partir de esta plataforma se ha trabajado para eliminar la discriminación contra la mujer, se hizo luz y se puso eco sobre la situación de la violencia que aquejaban a las mujeres, niñas y ancianas, y el trabajo necesario para alcanzar la igualdad en todos estos ámbitos. Esta plataforma ha influido, y por eso su gran importancia, en la derogación de legislaciones discriminatorias, en la incorporación de mujeres en el ámbito laboral, el acceso de las niñas a la educación, la representación de las mujeres en diversos espacios públicos antes reservados exclusivamente para los hombres, entre estos los ámbitos parlamentarios. Entonces decimos que es indudable el avance normativo dirigido a garantizar esta igualdad en el reconocimiento de género y diversidad, pero aún hoy persisten estos significativos niveles de desigualdad. Vinculados a los derechos de las mujeres, hay dos instrumentos relevantes que la tratan, en particular los derechos, que todos conocemos, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ha sido aprobada en el año 79, más conocida como CEDAW, y a su vez incorporada en nuestro derecho interno en el año 85. Y luego, posteriormente, con la modificación de la Constitución Nacional en el año 94, ha sido incorporado con nivel constitucional. Después también contamos con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que ha sido aprobada por la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, más conocida también como el Belén do Pará, que data del año 94, y fue ratificada e incorporada a nuestro derecho interno en el 96. Fíjense cuántos años han tenido que pasar, estamos hablando de la incorporación en el 85, incorporación en el 96, para que empecemos a hablar efectivamente y se vea aplicada en las resoluciones y en las decisiones judiciales estos instrumentos internacionales, a pesar que ya estaban hace muchísimos años incorporados a nuestro derecho interno. A nivel nacional tenemos también la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es una ley mucho más moderna, y que parte también de la compilación de estos instrumentos antes mencionados, que es la Ley 26485. Después, en particular, sobre diversidad, contamos con los principios de Yoga-Yigarta, que son principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Forma parte del derecho internacional de los derechos humanos, y aunque no son vinculantes, brindan sí el marco de protección de los derechos humanos. Tratándose esta de una población especialmente vulnerable por razones del género, las personas LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersex, redefinen en realidad sus derechos de modo de alcanzar esta igualdad real y señalan las obligaciones del Estado para dar garantía a esos derechos. Con estos principios se parte de afirmar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y que todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. Señala que la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivos de discriminación o abuso. En el plano nacional también es relevante que en el año 2010 se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, es un hecho histórico, social, que reconoció los derechos y otorgó igualdad.
Otra ley de importancia es también la ley sobre derecho a la identidad de género, vigente en nuestro país desde el año 2012, la que implicó una transformación para el reconocimiento político y legal de las identidades diversas. Establece básicamente el derecho al reconocimiento de la identidad de género y al libre desarrollo de las personas conforme de su identidad, y en especial a ser identificadas de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de su nombre. No es menor el reciente decreto presidencial que reconoce identidades por fuera del binomio masculino-femenino al incorporar, más allá de las críticas o no, esta nomenclatura X en el DNI como una opción. Además de estos instrumentos internacionales específicos, contamos con otros que se refieren al derecho a contar con esta protección en condiciones de igualdad y libre discriminación, como lo son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, el Pacto por el Reconocimiento de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, algunos de estos, en estos que he mencionado, incorporados a nivel constitucional. Entonces, como dije, internacionalmente el Estado argentino ha asumido estos compromisos que se ven reflejados en nuestra normativa interna, la que da este respaldo sólido al reconocimiento de los derechos por la igualdad, promoviendo se erradique la discriminación y la violencia contra las mujeres y otras divergencias. Entonces nos preguntamos, si contamos con convenios, con pactos y declaraciones internacionales, como también por leyes que nos reconocen en pie de igualdad, independientemente del sexo, género, la identidad o la orientación sexual con la que nos expresamos, ¿qué es lo que impide que estos derechos sean gozados en lo cotidiano? Y ahí es donde entra en juego la necesidad del cambio cultural, esta necesidad de esto de que hablamos de desconstruirnos. Lo cual no debe quedar solo en palabras, sino que debemos llevarlo necesariamente a los hechos. Es necesario el cambio cultural para erradicar la violencia, lograr políticas públicas que hagan efectivos estos derechos, como para asegurar tanto el acceso a la justicia, es necesario y se basa en un cambio cultural. Y entonces, en este camino de cambio, es necesario erradicar estos estereotipos tan arraigados que hacen a perpetuar estas desigualdades y esta mirada discriminatoria. Y en este sentido necesitamos detectar cuáles son estas múltiples situaciones en las que las mujeres o el colectivo LGTBI se encuentran en desventaja por su condición de tal, o su expresión o sexo, y detectar cuáles son los patrones culturales arraigados que en definitiva reproducen esta desigualdad por la asignación de roles, por la instalación de los prejuicios. Y esto es necesario para su erradicación. Por lo que estoy diciendo, conforme estos compromisos asumidos al suscribir los tratados internacionalmente que promueven la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, la inclusión de la perspectiva de género es una obligación que entonces nos alcanza a los tres poderes del Estado, ya sea en la derogación de leyes discriminatorias o sanción de aquellas que hagan el derecho a la igualdad, a la implementación de políticas públicas que hagan la realidad de esos reconocimientos, como ha sido la ley de cupo, la ley de equidad, como en la administración de justicia. En este sentido se ha dicho que la adopción de un enfoque de género resulta imprescindible a fin de lograr una justicia más comprometida con el cambio social y los derechos humanos. Entonces la realidad debe ser analizada con perspectiva de género para desterrar estos sesgos discriminatorios, ya que poco sirve que mejoremos el acceso a la justicia si la justicia que se imparte no es imparcial por no poder visibilizar la violación a los derechos de las mujeres y otras diversidades. Entonces, conforme estos instrumentos del derecho internacional que ya hice referencia, la magistratura no solo debe ser imparcial e independiente en la interpretación de las normas para su correcta aplicación, sino que debe interpretarlas a la luz de los derechos humanos desde una perspectiva de género, fundado esto en el respeto por los derechos humanos y en el principio de no discriminación, que no es otra cosa que los principios orientadores de todo ordenamiento jurídico. Entonces, la primera pregunta que debemos formularnos es ¿qué se entiende por perspectiva de género? ¿Y qué queremos decir que la administración de justicia debe intervenir con perspectiva de género? La perspectiva no es otra cosa que un método, una metodología de análisis, una estrategia, una herramienta de abordaje, como lo queramos designar.
yo lo defino como, y he tomado esto de otras doctrinas que hacen referencia, que la perspectiva de género es un método de análisis que no está enfocado únicamente en las mujeres, como dice Alda Facio, sino que es una estrategia que permite ver a las personas en su diversidad. La perspectiva de género cuestiona el paradigma del ser único como ser humano neutral y universal, y los roles que a dicho paradigma se le atribuyen. Es un mecanismo de análisis que va a permitir identificar, valorar y cuestionar la discriminación, la desigualdad y la exclusión, no solo de las mujeres, sino de aquellos que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas. Es como una gran lupa, la define Alda Facio, o lente que permite ver el contexto de las personas. Por ello, para incorporar la perspectiva de género debemos saber diferenciar lo sexual de las atribuciones sociales que se construyen en su entorno y que hacen al género. Debemos finalmente dejar de lado lo binario. Y esto es necesario porque la otra pregunta que debemos hacernos es ¿para qué sirve la perspectiva? Para que se adopten decisiones teniendo en cuenta el contexto de las violencias, para que no se infrinja más discriminación. Para eso es lo que sirve la perspectiva de género. Y para ello tenemos que tener en claro estos conceptos básicos que hablamos de las diferencias, que género, que es sexo y que género. Estoy escuchando mucho ruido, no sé si soy... Estás muteada, María Pía, no se te escucha. A ver, no sé si han llegado hasta, venía diciendo que para que no se infrinja más discriminación y tenemos que tener en cuenta el contexto de la violencia, y para ello tenemos que tener en claro ciertos conceptos y sus diferencias. Hasta ahí me escucharon más o menos. Sí, sí, bueno. fue un segundito. Entonces venía diciendo que sexo es lo biológicamente dado, mientras que el género es lo culturalmente construido. De esto creo que todos lo manejamos, estos conceptos y diferencias, por lo cuales no voy a ahondar, ¿no? Pero sí tenemos que reforzar y tener presente que género es como la sociedad razona y entiende que tenemos que vernos, actuar y pensar como hombres y mujeres. Y que cada cultura y cada época tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo las personas deben actuar conforme ese género. Entonces, juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualdad, que es un mandato constitucional y convencional dirigidos a quienes impartimos justicia. Entonces, la justicia tiene el deber, o el sistema de justicia tiene el deber de modificar estas prácticas sexistas vigentes, no pensar en binarismo, dando un trato equitativo con reconocimiento de las diferencias. La capacitación y la sensibilización en materia de género, tal como actualmente lo impone la ley Micaela, pero claramente surgía ya desde la propia CEDAW, que nos lo imponía esto de la capacitación, es lo que va a permitir erradicar esos estereotipos culturales que se interponen, que los derechos reconocidos sean operativos y que el acceso a la justicia sea una realidad. Como sabemos, la asignación de estereotipos sociales es esta visión esquematizada y socialmente consolidada, por la cual, como resultado de una construcción histórica cultural, se asignan características, cualidades o responsabilidades a un colectivo de personas, y que responde a este proceso de simplificación que es aceptado por la sociedad que lo crea. Esto que decimos que el hombre es fuerte, la mujer es débil, el hombre activo y la mujer es pasiva. Los estereotipos culturales que tienen esta visión dicotómica del mundo lo dividen en dos, son opuestos irreconciliables, donde coloca en lo público al varón, lo privado en la mujer, y las divergencias las excluye directamente. Entonces, esta visión estereotipada que influye decididamente en todos los ámbitos en que nos desarrollamos, y en particular impactan negativamente cuando se interponen en quienes de una u otra manera están o estamos vinculados al sistema de justicia, tiene una necesidad de modificación y una obligación convencional. Entonces, una vez que se advierte cómo influyen los estereotipos y las consecuencias que ese pensar trae sobre nuestros actos, nuestras decisiones, se puede comenzar a trabajar sobre las estrategias a seguir para su erradicación, en pos de lograr la igualdad y el verdadero acceso a justicia. En el proceso judicial, sea cual fuera la materia de que se trate,
hay múltiples factores que pueden influir en el análisis de los hechos, en los dictámenes, en las resoluciones que se adopten, inclusive en el trato y en el abordaje que se le dé a las partes del proceso. Si en ese análisis se interponen estereotipos culturales, se interponen los prejuicios o una mirada discriminatoria fundada en este preconcepto de esta división artificial entre lo público y lo privado, en la división sexual del trabajo, en las jerarquías de valores, en esta visión binaria, ese análisis va a ser sesgado y discriminatorio. Entonces, cuando no tenemos una mirada con perspectiva de género, no vemos esas estructuras y pensamientos, y parecería ser normal que existan esas dos esferas dicotómicas, binarias, sexualizadas y jerarquizadas. Cuando el Poder Judicial, que debe administrar justicia, y el sistema judicial, no logra visualizar la gravedad de los hechos cometidos contra las mujeres por su condición de tal, o contra las personas o colectivos LGTBI más o no binarias, fortalece la idea de que tales hechos son poco relevantes y dan lugar a la impunidad y consecuentemente a la falta de credibilidad en las instituciones. Dijimos que la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de justicia no es hoy una mera elección individual de quienes integran o integramos los diversos órganos que lo componen, sino que es un compromiso asumido por el Estado y por ende una obligación de quienes ejercen la magistratura. Hay que tener en cuenta que el derecho no solo se integra con las normas formalmente promulgadas, sino que también con las creadas en la actividad de seleccionar, de interpretar y aplicar el derecho, y en las vigentes por la costumbre, la doctrina y en las creencias. Y esto es sumamente importante de destacar, ya que la ley puede que no haya una discriminación explícita, pero sí se encuentra en la práctica. Generalmente se cree que si en la ley no hay discriminación explícita, en las leyes y en los códigos no hay discriminación legal, pero ello es incorrecto. Así, para que se hagan efectivos los derechos, no solo es necesario que la legislación no discrimine, sino que debe darse en un marco efectivo de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Parece una obviedad, pero es necesario permanentemente recordarlo, que el acceso a la justicia como derecho humano entendido desde la perspectiva de género debe ser garantizado a todas las personas por igual, sin discriminación, basadas en razón de un sexo o género. Se deben derribar todas las barreras que de una u otra forma obstaculizan e impiden el acceso a la justicia de las personas que por la sola condición sexual o de género. Y cuando nos referimos a cuestiones de género en relación a las mujeres y a las personas LGTBI, hay que tener en cuenta que no son un sector o caracterización de la población, como pueden ser las personas con discapacidad, los indígenas, los pobres, los migrantes, entre otros, sino que están incluidos en cada uno de estos grupos poblacionales, por lo cual tener perspectiva de género también implica analizar la situación en relación al sector poblacional en la que se encuentran y compararlas en contraposición con las de los varones de ese mismo grupo. Entonces, el análisis de perspectiva de género sobre acceso a la justicia debe hacerse observando cómo los factores económicos, geográficos y culturales, entre otros, afectan a las personas de cada sexo, de cada sector, y no teniendo en cuenta una cuestión sexuada, y no haciendo un análisis parcial de mujer por un lado, pobreza, migrantes, por ejemplo, por otro. En este análisis también debemos tener en cuenta que un derecho androcéntrico es una barrera más que impide a las mujeres y otras divergencias a un acceso igualitario a la justicia. La labor jurisdiccional tiene este rol trascendente para lo cual se debe evitar que al interpretar y aplicar el derecho intervengan estos conceptos o concepciones prejuiciadas de cómo sean y cómo deben comportarse las personas por pertenecer a un sexo o género determinado, y también quienes juzgan deben cumplir con esta obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar bajo los principios básicos del derecho, principios de derechos humanos de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
el derecho a la igualdad y a la no discriminación que están consagrados en estos instrumentos de derechos humanos que ya hiciera referencia. Bueno, voy a ir, me parece que ya estoy un poco sobre la hora. En conclusión, lo que quiero resaltar, que el derecho a la igualdad y el derecho a la justicia constituyen normas imperativas. Quienes imparten justicia están compelidos a que ambos derechos se hagan efectivos, y juzgar con perspectiva de género no es más que hacer realidad en el quehacer jurisdiccional el derecho a la igualdad. Cuando hablamos que debemos actuar y juzgar con perspectiva de género, se torna imperioso reformar los esfuerzos por capacitar a jueces y juezas y quienes intervienen en diferentes roles, que representantes del Ministerio Público de la Defensa, fiscal, asesores y otros intervinientes en el proceso. Hoy es una obligación legal en la cual nosotros no podemos mirar hacia un costado y debemos ser muy arduos en exigir que se juzgue con perspectiva de género. Bueno, hasta acá creo que estoy con el tiempo, no sé si va a haber preguntas ahora o las dejamos para el final. No sé si cuento con más tiempo para seguir hablando sobre el tema de las rutas críticas o la situación que atraviesan mujeres y otras divergencias en el momento del acceso a la justicia. De mi parte, María Pía, me parece que si te querés tomar 5 minutos más, estamos bien, re interesante lo que venís diciendo. 5 minutitos más, nada más. Después habla María Rosa y después le paso la coordinación a María de los Ángeles para que vea el tema de las preguntas y el cierre, ¿sí? Perfecto. Entonces, siguiendo un poco con este análisis, digamos, de las obligaciones que es administrar justicia con perspectiva de género, y cuando hablamos de administrar no solo nos referimos, por eso hacía hincapié al final, a lo que es administración de justicia en términos formales, que lo conforman jueces y juezas, sino a todo el sistema judicial. Y en este análisis para el abordaje de los casos también es necesario empezar a comprender, por ejemplo, en lo que hace a la violencia doméstica, que hay que tener muy en cuenta ciertos factores que influyen, y entre ellos, por ejemplo, lo cíclico, que es la violencia, para poder evitar tener prejuicios ante el caso y frente a las distintas posturas que vaya adoptando la víctima o la mujer en situación de vulnerabilidad o situación de violencia. Se debe, por ejemplo, en estas capacitaciones tenemos que hablar y ahondar, por ejemplo, en que este fenómeno cíclico que característico de la violencia intrafamiliar o doméstico, que se da en la teoría, pero claramente se presenta en los casos en sus diversas fases. Cada una, debemos conocer a qué hacemos referencia con la existencia de estas fases, ya que cada una de ellas presenta particularidades propias. La primera fase en estos ciclos de violencia está dominada por una fase de tensión, es una etapa caracterizada por estas tensiones en la que suceden ciertos hechos hostiles, agresiones verbales, golpes leves. Es una etapa en la que se minimizan los hechos de violencia, y luego de esta etapa, esta tensión se va incrementando hasta dar lugar a una segunda fase, que es la de explosión, donde se producen episodios más agudos, con agresiones físicas, sexuales, psíquicas, que son mucho más violentas. Acá es donde la mujer se enfrenta al límite al que ha sido expuesto por esta agresión, y la intervención, y se pone fin a esta agresión a raíz de que la propia mujer en situación de violencia advierte el grave peligro en que se encontró ella o sus hijos, o por la intervención de un tercero. Y acá en esta etapa generalmente donde acude y se formulan las denuncias. Luego de esta etapa
aparece una fase que se denomina en la teoría como de reconciliación o luna de miel, en la que el agresor se muestra arrepentido, promete no volver a agredir, entonces intenta manipular esta situación, y muchas veces en este periodo es cuando las mujeres en situación de violencia retractan estas denuncias o intentan hacer variar esta postura, empiezan a sentirse culpables por esta situación de denuncia. Y es ahí donde el sistema judicial tiene la obligación de acompañar a estas mujeres que se encuentran atravesando esta ruta que denominamos como ruta crítica, en la cual se encuentra con una infinidad de obstáculos, y que si no podemos observarlos por esta mirada sesgada, discriminatoria y estereotipada de cómo deben comportarse o ser las mujeres, y cuestionar por qué se mantienen durante años en ese ciclo de violencia y después formulas denuncias, si quienes integramos el sistema de justicia no podemos advertir y conocer claramente esta situación que representa la violencia, poco es lo que podemos hacer respecto para realmente reconocerlo, estos derechos a las mujeres. Y ahí es donde caemos en un nuevo paradigma, que es la falta de intervención del sistema judicial en la debida diligencia, que tenemos la obligación de prevenir, investigar y sancionar. Y tenemos la obligación de prevenir porque el dictado de medidas cautelares, que a veces son dictadas en distintas esferas, no están coordenadas por los fueros, es una manera más de evitar la producción de hechos que deberían haber sido abordados desde el inicio con la erradicación de la denuncia. Por esto es lo que digo que debemos capacitar y sensibilizar a todos quienes integramos el sistema de justicia para poder cabalmente intervenir en el rol que tengamos, sea cual sea, con una perspectiva de género, porque todos tenemos esta obligación, no solo quienes juzgan, sino quienes dictaminan, quienes asesoran, quienes defienden, quienes acusan. Así que con esto creo que doy por terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Buenísima, buenísima la exposición, María Pía. Gracias, realmente. Gracias. La señora María Rosa Martínez es militante peronista, feminista y de derechos humanos. Comenzó su militancia en un barrio organizando a las mujeres, promoviendo el derecho a la salud y a la constitución de jardines comunitarios. En este momento es diputada nacional por el Frente de Todos, fue concejal en el partido de Almirante Brown, fue directora provincial de Derechos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, fue subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades del municipio de Almirante Brown. María Rosa, si sos tan amable y quieres hacer el uso de la voz, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Hay muchos compañeros, compañeras conocidos, así que para mí es un placer y les agradezco mucho, mucho la invitación, a Estela, que ha sido ahí mediadora, a Ángeles, a Germana, a Viviana, bueno, a Emiliano, a Caro, hay muchos para nombrar, y muchas gracias por compartir este panel con María Pía. Me intimida un poco la presencia de tantos abogados, les debo reconocer, porque no lo soy, y vieron que cuando se habla de justicia, no es un tema solo de abogados, por suerte, sí cuando se habla de poder judicial. Y bueno, para mí es un honor estar acá. Y voy a retomar dos cosas, una que dijo Germán, vinculada al servicio de justicia, y otra de las que dijo María Pía, vinculada a la perspectiva de género. Tal vez sea obvio decir que nos interesa que el Estado, en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, se vuelva feminista, asuma una reforma feminista. Y esto tiene que ver con lo que decía María Pía, de que es una manda constitucional el tema de la igualdad. Y el feminismo no es nada más que esto, que la búsqueda de igualdad. Y es la búsqueda de igualdad no solamente con las mujeres, sino con la diversidad, y también es la búsqueda de la igualdad vinculada
al artículo 14 y es vinculada a lo que nosotros venimos llamando interseccionalidad, que es pobre, negro, indio, extranjero, migrante, diverso. O sea que cuando hablamos de reforma judicial feminista nos estamos refiriendo a una parte del Estado, tal vez la que más cuesta involucrar en una reforma. Porque la lucha de las mujeres y de las diversidades ha dado como resultado, y el avance en algunos momentos de nuestro país, sobre todo del 2003 al 2015, generó dentro del Poder Legislativo leyes que mencionaba María Pía, de igualdad, de matrimonio, de identidad, de educación sexual integral, en contra de la violencia, tipificando todos los tipos de violencia. En el Ejecutivo tenemos Ministerio Nacional de las Mujeres y la Diversidad, que esto, yo digo que el feminismo sí derrama. Vieron que en economía hay una teoría muy liberal que habla del derrame que nunca pasa. El feminismo sí derrama, porque cuando se instala en el gobierno nacional un ministerio de género, de mujeres y diversidad, las provincias copian, y los municipios también. Nosotros tenemos en Almirante Brown ahora una subsecretaría a partir de tener un ministerio nacional y otro provincial. Y me parece que esto nos ha ido pasando en cada uno de los municipios, por lo menos del conurbano, y también en las provincias. Digo que queremos una reforma feminista porque cuando pensamos en alguna reforma constitucional también pensamos en que sea feminista. O sea, el camino de la igualdad es un camino que nosotras hemos emprendido con una convicción muy fuerte de que tiene que atravesar todas las áreas de poder. ¿Y por qué digo que tal vez lo más difícil ha sido el Poder Judicial? Y bueno, porque el Poder Judicial todavía atraviesa por algunos conceptos que remiten a una organización casi, yo diría, monárquica. Vieron que cuando uno se refiere al Poder Judicial habla del Palacio de Justicia, habla de su señoría, y vieron que las palabras dicen. Las palabras dicen. En el Poder Legislativo se aprobó la ley de cupo, este año se cumplen 30 años, en el año 91, y las mujeres pudimos votar hace 70 y también ser elegidas. Casi todas cuestiones muy, muy actuales, 70 años, 30 años, en algunos temas es actualidad. Y no solamente votar, decía, sino también ser elegidas. Y en ese plano no quiero dejar de mencionar al peronismo, que tal vez ha sido uno de los espacios políticos donde más hemos batallado el concepto de igualdad y de justicia social. Evita decía que nuestro camino está en el cauce de todo un pueblo que marcha en la senda de la superación de los problemas colectivos. Y así entendemos muchas de nosotras las batallas desde el feminismo y la diversidad, como un camino colectivo, como un camino que involucra, como decía María Pía, una cuestión cultural, una cuestión que no solamente atraviesa a las mujeres. Buscamos en realidad un mejor servicio de justicia, como decía Germán al comienzo. Y este pie de igualdad es el que nos va a dar un mejor servicio de justicia. La reforma judicial se relaciona también con los y las trabajadores de la justicia, que a veces aparecen poco en el debate, y que también tienen propuestas a la hora de pensar en esa reforma, porque conocen desde adentro a la justicia, y no solamente los abogados y los jueces y las abogadas. Y también involucra esta reforma del Poder Judicial, porque así ha pasado con los otros poderes, a la ciudadanía y a la participación organizada, porque muchas veces el impacto que han tenido yo tengo un concepto que a lo mejor es para debatirlo en este ámbito, que es que el Poder Judicial no se va a autorreformar. No creo en la autorreforma del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial, para transformarse, necesita de una ciudadanía activa, de un feminismo protagónico y de una militancia muy contundente.
Y lo digo en un sentido no peyorativo, lo digo porque la experiencia muestra que cualquier transformación tiene que ver con la participación popular. Las leyes tienen que ver con la participación popular. Nosotros en esta Cámara de Diputados... Te muteaste, María Rosa. moví algo. Nosotros en la Cámara de Diputados de la Nación pudimos aprobar la ley IBE y los 1000 días porque había un movimiento de mujeres y diversidad reclamándolo, por más que sabíamos que era un derecho a la vida de las mujeres y a la decisión de las mujeres importante para tratar. La aprobación tuvo que ver con la participación, con develar algunas cuestiones. Entonces creo que Poder Judicial, la reforma feminista del Poder Judicial tiene que ver con el contexto del Estado, de todos los poderes del Estado. Y que esa transformación tiene que ver con protagonismo, participación, militancia y propuestas. Y también con un diagnóstico, que a veces puede ser un autodiagnóstico, pero que también contribuye que el diagnóstico tenga la voz de los y las trabajadoras y la voz de la ciudadanía. Cuando nosotros decimos que es un poder patriarcal o que es un poder de distancia a partir de la señoría y el palacio, también podemos referirnos a que en la mayoría de los casos, en los jueces, encontramos bastante cuestión monárquica, hereditaria. O sea, cuando hablamos de familia judicial, hablamos de un sector social con determinados atributos, ventajas, varones sobre todo. No hay equidad de género en la constitución de los juzgados, en la conformación de los juzgados, y entonces ahí decimos una parte importante para hablar de reforma judicial feminista tendría que ser democratizar el acceso a los cargos. Que el ingreso sea más democrático para desempeñarse en los cargos del Poder Judicial, que se integre a las personas LGTBIQ+, y a las mujeres en igualdad. Nosotros en el Poder Legislativo votamos la paridad de 50 y 50 en el 2020, pero para las listas del 2019, pero ya las listas nuestras del peronismo del 2017 a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires tenían paridad de género. Cuando hablamos de formación como una herramienta necesaria, esta formación tiene que ver no solamente con que el Poder Judicial se autoforme. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cuestión de distancia, a veces de sector social. Mucha gente cuando preguntamos qué piensa del Poder Judicial o cómo ve el trámite de justicia nos dice, no conocemos a los jueces. Nunca vi al juez de mi causa. Nunca hablé con él. Hay una distancia importante allí y me parece que una de las claves sería que en la formación intervengan o se comparta con otros sectores. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que hay un tema de cercanía que hay que trabajar profundamente, y esa cercanía también tiene que ver con interpretar códigos que no solamente son del Poder Judicial. Otra de las cuestiones que me parece importante es incluir la perspectiva de género y la formación en género a lo largo y a lo ancho del Poder Judicial. Pensar que la estructura del Poder Judicial achique diferencias en todos los planos, brechas de género, que tienda a la igualdad y a los derechos laborales de los y las trabajadoras. Me pareció muy importante que creo que eran fiscales, pudieran denunciar al juez Geminiani o juezas y tener una sanción correspondiente, porque creo que eso también demuestra que la activa participación de las mujeres y las juezas son muy importantes en esto, haga que no se naturalice que un juez pueda ser violento. Nosotros votamos la adhesión, que nos vino el decreto de Alberto, y después la ratificación del convenio 190 de violencia laboral, en contra de la violencia laboral de la OIT, que incluye no solamente la violencia en el espacio de trabajo concreto, sino la previa, la que se dan los viajes,
la que se dan los llamados telefónicos, todos los tipos, por eso y se incluyeron los mensajes de WhatsApp, todos los tipos de violencia para que esto sea tipificable. Y además también para que nunca más en las carpetas, en los legajos de las mujeres, los temas de violencia de género aparezcan como violencia psiquiátrica, sino que sean tipificados como violencia de género, o como problemas psiquiátricos que involucran que una mujer tenga en su legajo casi una acusación o una problematización de un tema del cual es víctima. Un punto importante a considerar cuando hablamos de reforma judicial feminista también es el rol que la justicia está cumpliendo en toda América Latina, y que tiene que ver con que en América Latina la justicia ha sido casi como el brazo ejecutor de políticas neoliberales o de acciones del imperio en el territorio de América Latina. Pasó con el impeachment a Dilma en Brasil, pasó con la persecución a Cristina en la Argentina. Los golpes de Estado ya no necesitan fuerzas de seguridad ni fuerzas armadas, y sí por ahí jueces, con el armado de causas y con lo que empezamos a conocer en ese término extranjero y raro que es el lawfare, y que nosotras creemos que es el invento de causas, el crear causas que discriminen o alejen a los dirigentes políticos y sociales de las acciones que llevan adelante. Yo siempre recuerdo que durante la dictadura militar nosotras, nuestros padres, apelaban a la justicia a la hora de saber dónde estábamos. Y eran tan insistentes con los habeas corpus que los jueces empezaron a cobrar los habeas corpus para no contestar dónde estábamos. Entonces, creo que hay una tradición en ese poder judicial de connivencia con el capitalismo, con el imperio y con lo patriarcal, que nosotras tenemos que desandar fuertemente, y no dejar de ver que este poder judicial se ha convertido en otra cosa de lo que históricamente uno desea que sea el servicio de justicia. No solamente que la selección de los jueces sea más democrática y que dejen de ser una familia, y que las mujeres y la diversidad tengan la posibilidad de acceso a iguales posibilidades de ingreso dentro del Poder Judicial, sino que rindan cuentas. Qué difícil esto, ¿no? Que la justicia sea un poder, que el Poder Judicial sea un poder que pueda rendir cuentas de sus actos. Es uno de los poderes más difíciles de lograr la transparencia, la posibilidad de visibilizar los actos de justicia. A mí me parece que una muestra de la capacidad de ese poder judicial de ejercer el poder fue la derogación casi en 24 horas de las 6 leyes que se votaron en diputados y en senadores durante el periodo de Cristina vinculados a la reforma judicial. Y esa decisión fue la anticonstitucionalidad de esas leyes. Nosotras bregamos por una elección, por la elección, como pasa en Bolivia, de jueces. Sin embargo, la Constitución no lo permite en la Argentina. Y se acuerdan del fallo Fait, que cuestionó la reforma judicial del 94 porque hablaba de que los jueces a los 75 años debían, si querían continuar en el cargo, debían pasar por la aprobación de senadores. También esa era una muestra, y el fallo se afianzaba en la idea de que estábamos cuestionando la inamovilidad de los jueces. Y la verdad que lo que estábamos diciendo era algo de ser humanos comunes, que es que llegado a una determinada edad, que los varones es de 65 y a las mujeres de 60, corresponde jubilarse. También frente a la posibilidad de reforma del Ministerio Público, y que pasó por el Senado, pero que en diputados está ahí esperando que tengamos una cantidad de diputados con la cual podamos tratarla, muchos jueces, alrededor de 200, pensando que iba a haber alguna reforma vinculada a sus jubilaciones, presentaron sus carpetas para jubilarse. O sea, es un poder que está alerta, activo, para conservar sus propias ventajas. Como poder, digo, por eso creo
que si en 24 horas se pueden declarar anticonstitucionales 6 leyes votadas por ambas cámaras, sin ninguna duda el Poder Judicial no se va a autorreformar. Por eso creo que, por ejemplo, la legalidad y legalidad del endeudamiento que existe en la Constitución, del endeudamiento de Macri, podría ser dictaminada por el Poder Judicial. Si el Poder Judicial estuviera dispuesto a confrontar con el poder económico, por ejemplo. Pero podría ser tranquilamente constitucional. La Constitución dice que no nos podemos endeudar sin pasar por las cámaras de diputados, que debemos aprobar ese endeudamiento. Nosotros ahora con una nueva ley lo hemos ratificado, pero ya está en nuestra Constitución. Ya podría ser judicializable el endeudamiento por parte del Poder Judicial. Sin embargo, nosotros estamos enviando desde el Ejecutivo y desde el Legislativo el endeudamiento para el análisis de la justicia. Digo esto para ver la dimensión de este poder. Por eso insisto que la formación no debe ser endogámica, que la formación tiene que tener una fuerte presencia de otros actores y sectores del resto de los poderes y de la academia también, ¿por qué no? Nosotros pensamos, o en particular tal vez yo pienso, que hay algunas cosas muy importantes que hemos hecho hasta ahora. Una de ellas ha sido el Ni Una Menos. El Ni Una Menos como expresión de resistencia y de rechazo a una justicia que no actúa, ha instalado un debate social y una posibilidad de movilización popular muy importante. Me parece que el Ni Una Menos es un punto de inflexión, no solamente para Argentina, sino para América Latina y a nivel mundial, como movimiento de rechazo de determinadas acciones y omisiones. Creo que la ley Micaela es otro muy importante, es un aporte que hay que transversalizarlo, que hay que poder debatirlo, que hay que atravesar lo formal de la ley Micaela, porque a veces cuando se discute la ley Micaela se habla del deber ser, y me parece que hay que poner ejemplos concretos. Yo decía con compañeras con las cuales hablábamos que hay que volverla práctica, humana, qué sé yo, preguntarse por qué las leyes, por ejemplo, vinculadas al abuso sexual y a la violación son leyes que prescriben. ¿Por qué cuando un cura reconoce haber abusado de niños se lo puede juzgar porque prescribió? ¿No deberíamos reformar esa ley? ¿Por qué cuando piensen que nosotros venimos, y no es una acusación al Poder Judicial, al contrario, creo que es una revalorización del servicio de justicia del Poder Judicial. Nosotras venimos del advenimiento, de una ley que decía que cuando una mujer era violada y el violador se casaba con ella no había delito. Venimos desde esos lugares de desigualdad. Entonces, tenemos que poder atravesar esas desigualdades con la conciencia clara de lo que queremos, de lo que buscamos. También creo que hay que pensar en la descentralización de los servicios de justicia, porque cuando están más cerca y tienen menos cantidad de expedientes, es más fácil administrar justicia, generar un servicio de justicia. Nos ha pasado ya como muestra por ejemplo, en la ciudad, con la posibilidad de tener especialización en violencia de género, que genera una posibilidad de acceso diferente. Nosotros sabemos que en muchos casos es difícil generar un servicio de justicia cuando hay tantas causas y expedientes, pero por ejemplo, nos pasa que hay una desvalorización de las denuncias que tienen que ver con el género. Y esa desvalorización lleva a que de repente hay como, me parece que está resonando algo, lleva a que de repente una persona que denunció 18 veces, cada uno que recibe la denuncia es como que fuera nueva, y que no se haya conseguido que esas causas se junten. Entonces me parece que una posibilidad enorme de transformar sería descentralizar, dar respuestas más cercanas y dar respuestas por menos cantidad de denuncias.
Eso me parece que sería interesante. O sea, juzgados de menor cuantía y de mayor cercanía. Creo que los mecanismos de digitalización seguramente deben estar en discusión, en debate dentro del Poder Judicial. Todavía hay muchos papeles y expedientes que no se juntan. También juicios orales, que las personas puedan hablar y escuchar. Muchas personas, qué sé yo, hay casos, por ejemplo, de mujeres que se les ha impedido seguir con sus hijos porque no los cuidaban y esa mujer tenía una debilidad mental y amaba a su hijo. ¿No habrá que contribuir a que pueda cuidarlo con algún apoyo, con alguna ayuda, en lugar de juzgarla y quitarle los hijos? Bueno, de estos tenemos, yo creo que habría que analizar situaciones concretas de no servicio de justicia o de no justicia para ver en cada caso y en el acumulado cuáles serían los caminos para resolver estas cuestiones. Yo creo que poder escuchar y hablar es una ventaja importante, sobre todo porque si nosotros analizamos quiénes habitan las cárceles, las habitan mayoritariamente los y les pobres. ¿A quién se criminaliza? A les pobres. Las mujeres que están en situación de detención vinculada a la ley de drogas son mujeres que han sido mulas o que venden al menudeo. Y nosotros ahí tenemos ejemplos concretos para ver cómo no hay justicia. Y esa justicia que no se ejerce y que piensa en los pobres y en las pobres y en les pobres mayoritariamente como acusados, tiene que empezar a valorar al pueblo. Tiene que empezar a conocerlo si se trata de élites judiciales. Yo creo que claramente nosotros hemos demostrado, no solamente con el Ni Una Menos, sino con la movilización del 2x1, por ejemplo, que es posible generar justicia desde el pueblo. Cuando se intentó hacer que los genocidas pudieran salir de su situación de cárcel común, y ahí la veo a Bárbara, me acuerdo de Abuelas porque Abuela fue la impulsora de esa maravillosa marcha, en la que los pañuelos y la plaza desbordaron todas las calles, y no fue la militancia constante de los derechos humanos la que llenó la plaza, fue el pueblo en su conjunto. Cuando hablamos de transformación cultural, estamos hablando de eso, de movilización, de pueblo, de escucha, de diálogo, y cuando hablamos de justicia, hablamos simplemente de justicia social, que es lo que nosotros reivindicamos como desde el peronismo. De esa justicia hablamos, de una justicia que genere igualdad, de una justicia que reconozca valores, de una justicia que promueva esa mirada, que no es una mirada piadosa, que es una mirada de pacificación, es una mirada de generar los mejores recursos para que la sociedad avance, es una mirada de reconocimiento de derechos, porque los feminismos, y sobre todo los feminismos populares, que somos los que venimos a transformar, los que venimos, yo digo, a cambiarlo todo, estamos dispuestas a contribuir con la reforma judicial feminista desde el mejor lugar, desde un lugar proactivo, no desde un lugar solo de denuncia y demanda. Sí necesitamos un diagnóstico, porque sin diagnóstico uno no modifica nada, y para eso se ha trabajado mucho y hay múltiples ejemplos de los que hemos mencionado, pero centralmente creo que nos toca en esta instancia este tipo de reuniones y de charlas más amplias y extensas que lleguen a todos, que se escuchen nuestras voces, por eso valoro mucho esta iniciativa. Visibilizar creo que es central. Muchas veces decimos, si no hay justicia que haya escrache, como pasaba con los hijos y los nietos. Yo creo que hay otro contexto, que podemos generar las condiciones necesarias, y como estamos próximos a las elecciones, les digo, también es necesario que este debate se incluya en el debate electoral, porque hay
Alberto dice que hay dos proyectos, y yo lo creo también. Hay un proyecto de consolidación del patriarcado y del neoliberalismo, que sabemos cuál es, y hay otro proyecto de mayores posibilidades de despliegue de una ciudadanía plena, al que nos está costando un montón. La pandemia lo ha demostrado, y sin embargo hemos estado con mucha cercanía con nuestro pueblo, con mucho apoyo, con mucho IFE, vacunas, ATP. Hoy estuvimos en Almirante Brown con los 50 años del PAMI, y hablaron muchos de los jubilados y las jubiladas, que por supuesto querían fiesta, no solamente reunión, y decían, porque es muy importante, que parte de las políticas que hoy lleva adelante el PAMI han tenido que ver con sus voces. Por ejemplo, el tema de los medicamentos gratis y con sus demandas. Y también con un ida y vuelta, que es que cada uno de ellos se cuidó. Nosotros debemos ser uno de los países de América Latina y creo que del mundo que menos muerte de personas mayores, de viejos y viejas ha tenido, y tiene que ver con que hubo sintonía entre las decisiones del gobierno y el pueblo. Entonces, me parece que en ese camino vamos a construir la reforma judicial feminista, que es en el camino de la justicia social. Y es un camino de protagonismo popular, es un camino duro, porque es un poder que tal vez no considera estas posibilidades, así que vamos a tener que insistir, visibilizar y transformar con las convicciones de siempre. Nosotras creemos que es junto a todos y todas, que no es una lucha de las mujeres ni de la diversidad solamente, porque es, como decía Evita, en ese cauce colectivo, en ese cauce de todo un pueblo que marcha. Nosotras siempre fuimos menos libres, más explotadas. Se nos negó a las mujeres el derecho a asociarnos por el tipo de trabajo que llevábamos adelante. Estábamos más aisladas, más individualizadas. Por eso creo firmemente que el peronismo tiene una opción importante a la hora de debatir esto, en la vida, pero también en el ejemplo y en las decisiones tanto de Eva como de Cristina. Yo digo, renunciaron para seguir luchando. ¿Qué decisión más femenina esa? Nos decía hace poco tiempo Estela Díaz en una reunión que teníamos. ¿Qué decisiones más femeninas? Creo que los varones renunciarían difícilmente. Primero elegirían ver cómo llegan antes de renunciar. Y nosotras a lo que no renunciamos es a esto, a seguir luchando. Muchas gracias. Muchas gracias, María Rosa. María Pía, realmente ha sido una tarde de lujo, ¿no? Donde transitamos desde todas las reformas, las leyes, los instrumentos, los aportes, ¿no? Y después la militancia y el pensar en los tres poderes en clave de reforma, ¿no? Me parece que hemos quedado todos, todas, todes interpelados por las dos charlas, por también la cordialidad y la accesibilidad de las palabras de ambas. Difícil hacer una reflexión o querer cerrar, porque me parece que quedó como todo abierto. Más que poder concluir, surgieron un montón de preguntas, un montón de conceptos que tienen que ser los que tenemos que poner en estas luchas que ambas marcaban. Me parece que la reforma feminista es el lugar desde donde tenemos que pensar esta reforma del Poder Judicial, es el lugar de la justicia social, de donde tenemos que poner esto que ambas han tratado de plasmar, una justicia y un poder judicial, una justicia y un poder judicial que se acerque al pueblo, a las necesidades, a las demandas, que pueda entender, ¿no? Así que nada,
habría muchísimo, me parece que podemos abrir, si se quieren, algunas preguntas, pero lo que veo en el chat son todos elogios y ganas de compartir. Me parece que se abre, por eso en el próximo encuentro, que si Dios quiere va a ser la primera semana de octubre, vamos a seguir trabajando sobre algunos de los conceptos que las compañeras nos han compartido, como es esto de la interseccionalidad, la vulnerabilidad, ¿no? Pensar el acceso a justicia, pensar la justicia social desde estos dos conceptos para seguir aportando, interpelándonos, construyendo. Me parece que esa es la palabra que hoy nos puede, construyendo, es la única manera para poder reformar las instituciones que tenemos en pos de las necesidades y los derechos del pueblo. Así que simplemente, bueno, nuevamente agradecerles e invitarlos y convocarles para el próximo encuentro donde vamos a seguir trabajando, charlando, debatiendo, reflexionando sobre el acceso a justicia, la vulnerabilidad y los problemas en torno a la reforma judicial. Así que bueno, no sé si alguna compañera, compañero quiere hacer algún aporte o cerrar. Si no... Pensaba, digamos, en hacerle una pregunta a María Pía, que era en referencia justamente a lo que ella planteaba del incumplimiento, cuando ese juicio es sesgado y se toman decisiones desde algún juez o jueza que lo haga con algunos prejuicios, ¿no? Digamos, ¿cómo ves vos qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se ayuda a esa transformación y a que dejen de tener esa parte, ese incumplimiento constitucional acerca de su mirada, ¿no? De la falta de perspectiva de género cuando lo están aplicando? Bueno, no, un poco lo que venía diciendo, justamente a través de la capacitación y sensibilización, porque no pasa, estoy escuchando igual mucho ruido, no sé si ustedes me escuchan bien. Digo, que no pasa por un desconocimiento de las leyes, porque partimos de entender que todo aquel que integra el sistema de justicia tiene conocimiento respecto de los instrumentos internacionales, la ley interna que debe aplicar. El tema es que cuando se interponen esos prejuicios y esos estereotipos o ese conocer que culturalmente lo atraviesa, al aplicar esas normas, las apliquen debidamente. Entonces, los mecanismos es como toda cuestión que claramente la capacitación y sensibilización nos debe atravesar a los tres poderes del Estado y en todos los niveles de que lo integramos. Pero en concreto yo me refería a quienes de una u otra forma toman decisiones como juzgar, requieren, acusan y demás, que deben hacerlo con perspectiva de género. Porque si uno analiza un hecho, un caso, y no lo analiza en contexto de género, lo van a atravesar esos prejuicios. Y solo pueden ser corridos a través de la capacitación y sensibilización. Y sí comparto con María Rosa un punto de esto de que en esta capacitación sí deben intervenir no solo el Poder Judicial, no solo los que integramos el Poder Judicial y el sistema de justicia, sino claramente es un dato importante las organizaciones no gubernamentales y los otros poderes del Estado, poder intercambiar estos debates y enriquecer no solo el conocimiento formal, porque partimos de la base que el conocimiento formal lo tenemos, el tema es cómo lo aplicamos, cómo lo llevamos al plano de la realidad. Y otro tema que no quería abrir el debate, quizás da para otra charla, es esto de que el Poder Judicial es un poder patriarcal, sin lugar a dudas. Pero tampoco tenemos que confundir lo que es el Poder Judicial en términos de nación, el Comodoro de Pi, y lo que es el Poder Judicial de nuestra provincia de Buenos Aires, que trabaja día a día batallando con otras realidades. Entonces, y a esto que me refería, que es un poder patriarcal, sí. De hecho, claramente, nuestra Suprema Corte de Justicia data de 1873. Y la primera y única mujer que accedió al cargo de ministra de la Corte es la actual ministra Hilda Cohen, que asumió, creo que hace 10, 15 años. Nunca antes hubo una mujer en el Poder Judicial. Vaya si lo es patriarcal. Pero esto no es solo un tema, María Rosa planteaba esto, si el Poder Judicial puede
autorreformarse. Yo creo que en un punto sí, y de hecho hay movimientos, pero no tenemos que perder en cuenta esto, que los jueces, digamos, no conformamos claramente una familia, porque hay un consejo de la magistratura en la cual nos designan en estos cargos el Poder Ejecutivo, los representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los representantes de los jueces, que es a través del Colegio de Magistrados, son los menos. Ni siquiera tienen ni mayoría, o sea, siempre están en minoría y perdigosos frente a la selección de los magistrados. Entonces también eso tenemos que replantearnos, ¿cómo es esa selección? Y para esa selección, la realidad que sigue dejándose de lado la perspectiva de género. La mayoría de los cargos son elegidos en cargos, cada vez que vamos más arriba con esto del famoso mapa judicial, la mayoría son en cargos de poder, son varones. Esa es la realidad. Las mujeres cada vez somos menos, y en el fuero penal menos aún que en familia, porque en familia se lo vincula con el cuidado, entonces sí, las mujeres pueden ser juezas de familia. Entonces, todo este cambio que sí lo atraviesa un sistema patriarcal, no solo es un tema de una mirada del Poder Judicial hacia adentro, sino de los tres poderes del Estado, porque actualmente nosotros no nos autodesignamos, sino pasamos por un proceso de selección, en el cual, vuelvo a decir, la representación de los jueces está en minoría, pero absoluta, absoluta, porque solo tenemos 2 representantes por los magistrados. En cambio, si juntamos el Ejecutivo, el Legislativo, el Colegio de Abogados, siempre estamos en minoría. Entonces, eso sí quería aclarar respecto a la asignación, y por eso creo que sí podemos, y estamos trabajando por la automodificación. Y esto creo que lo vamos a lograr también a través de que por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia da participación, crea una comisión de género en la cual hace participar a representantes del colegio, de los jueces a través del Colegio de Magistrados, a representantes de las y los trabajadores judiciales a través de la convocatoria a la AFJP en una conformación de una mesa permanente, y a su vez interactuamos abiertamente en lo que es a la modificación de las cuestiones de género con los otros poderes del Estado. De hecho está representado los distintos ministerios, ¿sí?, del Poder Ejecutivo y a representantes del Legislativo, a los fines de repensar y poder trabajar por qué Poder Judicial es el que queremos, digamos, en esto de partes de la reforma. Obviamente que es chiquito, es algo que se inicia, es algo que, bueno, que recién empieza en un andar. Pero bueno, eso quería también, me parece, mencionar, que el Poder Judicial de la calle, del cotidiano, de nuestra provincia de Buenos Aires, dista mucho también de las decisiones que se toman claramente en términos políticos que lo integran el Poder Judicial de la Nación. Eso es. Bueno, no sé si te contesté, Viviana, creo que sí, pero ya me dieron la palabra, me había quedado. No, gracias, te decía, pero tenía el micrófono cerrado. Me parece que además todos estos debates, y como decía María Rosa, tomarnos este rato para poder escucharnos y hacernos reflexionar, sirve para seguir justamente intercambiando ideas con todos los sectores, porque justamente un poco lo que plantea María Rosa, digamos, toda su charla es muy interesante, y a mí me parece importante este intercambio con quienes también pertenecen digamos, a una estructura del Poder Judicial en su trabajo diario, ¿no? Porque esto también hace cambiar y da aportes de cuál es la mirada de cada uno de nosotros. Y lo interesante, y como lo planteamos en este grupo de ciclo de debates, es la idea de que no sea una discusión académica, sino al revés, que tenga mucho más que ver con la mirada de la gente en el Poder Judicial, digamos, que los ciudadanos puedan sentir que en el Poder Judicial se imparte justicia y no que es el Poder Judicial, porque es lo que uno siente que a veces con este tema de la falta de acceso o las dificultades para poder llegar, hacen difícil poder entender qué es lo que está pasando.
y bueno, también como decís vos, María Pía, no es lo mismo, a lo mejor el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, el día a día, cada una de las cosas, que lo que tenemos interpretado, pero desde la Nación, o de Comodoro Pi. Pero evidentemente, digamos, esa transformación la tenemos que hacer entre todos y todas. Y esto es lo que intentamos con estas miradas y tratar de hacer la reforma feminista, y consta, digamos, toda la labor que vos venís desarrollando desde hace años y años, ¿no? Dentro del Poder Judicial, como para generar estos cambios. Bueno, iba a hacer una pregunta y me metí, parece, ¿no? Defecto profesional y personal. Yo la verdad que personalmente les agradezco mucho tanto a María Pía como a María Rosa, porque las quiero muchísimo y las considero dos mujeres muy valiosas, y nos enseñan y nos ayudan en esto que estamos, digamos, que seguimos caminando en toda esta trayectoria de tratar de dar hacer aporte, digamos, en conjunto con distintas organizaciones que nos hemos unido para este trabajo del ciclo de debate. Así que la lluvia, pero las orejas y la escucha abierta, el agradecimiento permanente a ambas y a todos los que estuvieron presentes. No, por favor, al contrario, me parece, nada, vuelvo a decir, hay algunos que están planteando el tema del acceso a la justicia y a qué tipo de justicia accedemos, ¿no? Pero me parece que era como para en la próxima volver a repensar, a retomar unas cuantas cosas que, bueno, que se compartieron en este espacio. Así que les agradecemos. Acá llueve de una manera que parece que se cae el cielo. Les agradecemos el momento y nos estamos encontrando en la primera semana de octubre, si Dios quiere, para seguir debatiendo sobre la reforma judicial y el acceso a justicia de la menor de edad. Muchas gracias. Abramos los micrófonos y aplaudimos, y se escucha. Vale.